Cuando Alfredo Stroessner asumió el poder en 1954, muchos miedos y esperanzas fueron depositadas en él. La barca inestable y golpista de la era que lo precedió hizo pensar a muchos paraguayos que por fin la vida democrática del país estaba encaminada. El tiempo desmintió tantas esperanzas cifradas en un hombre, ídolo con los pies de barro al fin. Stroessner, en pocos años, cimentó lo que sería la estructura que terminaría soportando a su gobierno durante casi 35 años. Emuló eficientemente la doctrina de la seguridad nacional, limitó sus propios poderes formales e informales, proscribió al Partido Comunista y estableció mecanismos de controles internos, utilizando al Partido Colorado y a las Fuerzas Armadas de contrapeso. Lo que al principio se vio como miradas complacientes de gobiernos extranjeros que lo ayudaron a cimentar su poder, hacia el final, Stroessner terminó rodeado de un marcado aislamiento. Paraguay, en los últimos años, estuvo ausente en todos los centros mundiales de discusiones políticas. En una descontrolada carrera hacia el poder, Stroessner premiaba el servilismo y condenaba cualquier forma de disenso. La supuesta era de paz y progreso se había instalado definitivamente en Paraguay. Era el cartel que vendía interna y externamente la imagen de un país cuyas noches escondían los ruidos de la tortura, los asesinatos, las desapariciones y los atropellos a los derechos humanos. Alfredo Stroessner autocráticamente estrenó la era de la oligarquía militar. Si bien al principio los partidos políticos opositores se mostraron complacientes, con cada década que iba pasando terminaban acentuándose aisladas reacciones que culminaban con el exilio de reconocidas figuras del quehacer político, social y hasta cultural de nuestro país. El miedo y la desconfianza hacia todos y hacia nadie estaban hasta en la médula de los paraguayos. El régimen de terror de Stroessner no conoció el límite, no perdonó a nadie y se cebó en toda la población. Convirtió a este país en una gran cárcel, donde todos éramos prisioneros de un régimen de terror. Por otro lado, los abusos de poder cometidos por la camarilla que rodeaba al depuesto mandatario era un insulto para el resto del pueblo. Las clausuras de medios como ABC Color y Radio Ñandutí encendieron aún más los ánimos de cientos de miles de paraguayos. La única defensa que empleaban muchos conciudadanos era solamente la fábrica de rumores, con la que cada tanto tiempo se inventaba la muerte o alguna enfermedad terminal para Alfredo Stroessner. Durante el régimen de Stroessner, los integrantes de los organismos de represión, y más precisamente los del Departamento de Investigaciones, se cebaron en un pueblo que no tenía a quién apelar. La represión en Paraguay, la violación de derechos humanos, no conoció límites jurídicos ni morales. Finalmente, una de las cosas que detonó la bomba de Alfredo Stroessner fue la situación interna del Partido Colorado. La facción tradicionalista había sido desplazada por los militantes combatientes y estronistas, liderados por Sabino Augusto Montanaro, Adán Godoy Jiménez, Mario Abdo Benítez y J. Eugenio Jaquet, autoconsiderados el Cuatrinomio de Oro. La venida del Papa enfrentó definitivamente a la Iglesia Católica con el gobierno de Alfredo Stroessner. Las tensas relaciones Iglesia-gobierno solo colaboraron a hacer sentir más aún el descontento en todo el país, una nación con marcados sentimientos espiritualistas. Las Fuerzas Armadas, manejadas por deseos y satisfacciones domésticas, oficiales que no podían hacer carrera y encima la peligrosa sospecha de que Alfredo Stroessner miraba con complacencia a su futuro sucesor, Gustavo Stroessner, fueron los últimos hechos que dieron la estocada final al gobierno del ex mandatario. Nosotros, gran parte de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, mucho antes de febrero, hemos decidido conformar una gran fuerza
que podría llevarse a cabo un movimiento para traer al pueblo paraguayo la libertad y la democracia tan largamente acariciada y anhelada por el pueblo. La cúpula de aquella época, de los militantes tronistas, empezó a anarquizar el país. Entonces, hemos hablado con el señor general Rodríguez analizando estos problemas, y ahí hemos llegado, ¿verdad?, a conversar directamente sobre el tema de una posible conspiración que podía ser en el futuro, ¿verdad?, para poder solucionar el problema. La represión a la libertad, a la prensa, todo eso creó un ambiente de malestar que felizmente nosotros detectamos eso, ¿verdad? Las razones nacionales teníamos probablemente hasta casi la misma cantidad de habitantes fuera del país que se le han imputado razones que no eran la realidad, supuestos comunistas, supuestos izquierdistas, y sencillamente eran gentes que tenían deseo de ser partícipe del destino de este país. Estratégicamente el golpe empezó a prepararse en las mismas narices de Alfredo Stroessner. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas empezaban a hacer su trabajo en silencio y con mucha eficacia. Enero de 1989 fue un mes movido en actividades políticas para Alfredo Stroessner y la facción liderada por el Cuatrinomio de Oro. Mientras algunos colorados manifestaban que nada ni nadie iba a desalojarlos del poder, Mario Abdo Benítez anunciaba que Sabino Augusto Montanaro sería nuevamente candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno por deseo de los presidentes de seccionales. 3 días antes del golpe, Stroessner era invitado a inaugurar una seccional colorada donde iban a estar reunidos 100.000 republicanos para decir «presente mi general». Mario Abdo Benítez amenazaba una vez más con movilizar a milicianos para reprimir una concentración que debía realizarse el 11 de febrero en la Plaza Italia. La fábrica de rumores después sugirió que el general Andrés Rodríguez había reaccionado cansado del manoseo, debido a que Alfredo Stroessner lo había pasado a retiro. Sin embargo, tal cosa no se habría efectivizado porque Rodríguez no acudió a ver a Stroessner, alegando estar con una de sus extremidades enyesadas. ¿Es cierto esto, general Andrés Rodríguez? Antes de que realmente supiésemos nosotros que estábamos, desde luego, era normal que nosotros pasásemos al retiro porque ya teníamos suficiente tiempo de servicio en la Fuerza Armada, y lo que ya quedábamos prácticamente después de que él haya tomado algunas disposiciones con respecto a los oficiales que estaba nombrando en los distintos cargos de comando dentro de la Fuerza Armada. Indudablemente que nos llamó la atención, y específicamente a mí los oficiales que estaban siguiendo los cursos de aplicaciones, la Escuela de Comando de Estado Mayor, cuando venía aquí en estos mismos lugares donde estamos ahora en este momento, ellos venían a hacer su pasantía de un día entre sus camaradas de los oficiales de caballería. Ellos, por cortesía, normalmente se iba en mi comandancia a presentarme sus saludos, sus cordiales saludos, sus respetuosos saludos, y siempre existía entre ellos alguien que decía: mi general, en usted ciframos nuestra esperanza, y creemos nosotros que nuestras Fuerzas Armadas se está desgranando, y queremos, mi general, que la decisión suya venga lo más antes posible, antes que sea tarde. Otras informaciones hoy recopiladas dan cuenta de que, sin embargo, el golpe ya se había estado gestando meses antes. La fecha inicial del golpe se ha establecido luego de un minucioso análisis y apreciación de la situación para la madrugada del 3
de febrero. Nosotros todas las noches, ya pocos días antes de las acciones, enviábamos a oficiales que se iban entre dos siempre, que eran los que fueron los comandantes de pelotones después, ¿verdad? Se iban, por ejemplo, al edificio Zodiac, que está en 14 de mayo y Paraguayo Independiente. Y allá en el último piso hay un restaurante. Ellos quedaban hasta el cierre del restaurante y ahí, en vez de bajar, subían a la azotea y con prismáticos observaban todo el movimiento que había en la policía, en todos los accesos. Igualmente la policía motorizada, investigaciones, hasta inclusive teníamos gente apostada en el techo del Teatro Municipal, hasta inclusive en el techo de la catedral y en el techo del arzobispado. Me disculpen, pero es la realidad, estoy contando la verdad. La situación para los paraguayos rayaba ya en el descontento general, sumado a un marcado aislamiento internacional. Las Fuerzas Armadas se agitaban inquietas por los manoseos a que eran sometidas. Pases a retiro y faltas de ascensos estaban llevando las últimas gotas a una copa que se rompió el 2 y 3 de febrero. Y fue finalmente el pase a retiro de una importante cantidad de oficiales lo que terminó de decidir lo que 6 meses antes se había estado planeando. La gente de la calle desde hacía ya un tiempo atrás se dedicaba a hablar sobre los rumores de un golpe de Estado. Cada fin de semana, los negocios de venta de comestibles se atiborraban de desesperados compradores que abastecían sus depósitos, pensando en la posibilidad de un golpe de Estado. El golpe estaba en marcha. El día D fue fijado para el 3 de febrero a la madrugada por el general Andrés Rodríguez. Hasta el momento del golpe, comandante del primer cuerpo de ejército, en peligro de pasar a retiro. Nosotros pensábamos hacer el día 3 a las 3 de la mañana, pero la circunstancia no había hecho que anticipáramos el inicio de las operaciones en la noche del día 2, porque sabíamos que el presidente tendría que venir esa noche en la casa aquí vecina nuestra, que es la Ñata Legal. Y estoy seguro que si hubiéramos conseguido realmente realizar esa operación de detenerlo ahí en esa casa esa noche, yo estoy seguro que no hubiera existido ninguna pérdida de vida ni derramamiento de sangre, porque no hubiera habido necesidad de hacerlo. No ocurrió así, no se pudo cumplir esa misión porque aún no tenemos aclarado. Según informaciones, apenas llegó unos minutos, el general Stroessner parece que recibió un llamado telefónico donde le ha alertado de esa tropa que estaba yendo ahí para supuestamente con intención de detenerlo, y él se retiró inmediatamente. Fue apenas unos minutos en su residencia privada en aquel entonces, en un ángulo del recodo de la calle Río de Janeiro, para inmediatamente trasladarse después al regimiento escolta presidencial. Para el golpe comprometieron su ayuda varios oficiales de alta graduación de las distintas armas del ejército. Todos ellos sabían que estaban apostando a la suerte. Sabían que si el golpe fracasaba, Alfredo Stroessner no pararía hasta hacerles pagar caro el costo de su osadía. Todo el personal superior y subalterno de las unidades militares comprometidas en el golpe sabíamos la situación y actuábamos responsablemente, pues conocíamos que existía una sola opción: la vida o la muerte. Y a pesar de la planificación detallada para el golpe, no se previó curso de acción de alternativa ante un eventual fracaso. Y posiblemente podíamos ser con toda mi familia tumba NN, porque nosotros sabíamos perfectamente que el fusilamiento estaba en puerta si fracasábamos esta parte. Jueves 2 de febrero de 1989. La tarde quemaba con su sol de verano. La población asuncena se preparaba para un largo feriado por el viernes que iba a ser el día de San Blas. Gente joven y adulta, mezclada entre los rumores que se dejaban oír, igual habían planificado sus actividades
entre San Bernardino y los clubes asuncenos. A la noche en el Sportivo Iteño iba a actuar Luis Miguel, mientras que Sergio Denis prometía estar en el Olimpia de Itá. Esa tarde del jueves 2 de febrero, como todas las tardes, Alfredo Stroessner estaba en la casa de Francisco Feliciano Duarte, alias Manito, a donde había ido en compañía de su chofer Pedro Miranda, su guardaespaldas Soler y su amigo Salvador Turimus Messi. En este lugar, como siempre, jugó con sus amigos al tute y luego se dispuso a partir a la residencia de Ñata Legal, donde iría a visitar a sus hijas. Aunque las opiniones hoy día estén divididas, no faltan los que aseguran que un llamado alertó a Alfredo Stroessner en la casa de Ñata Legal, que un golpe se estaba gestando. Salimos y vinimos directo hacia Lilio. Salimos hacia Lilio, venimos por Lilio hasta República Argentina hasta Mariscal López y Mariscal López a la residencia. Bueno, nosotros llegamos a la escolta. El general Ruiz estaba ahí frente a la escolta, al lado del portón de entrada. Ahí llegamos y quedamos. Entonces mi general abrió la portezuela, él, y como para bajar, bajó un lado de la pierna allá afuera, como para bajarse, ¿verdad? Y se le acercó ahí el general Ruiz Díaz, le dijo: mi general, acá la escolta no le ofrece ninguna seguridad, me dijo. ¿Por qué no vamos al comando en jefe? Es más seguro. Y bueno, vamos, le dijo mi general. Entonces, él subió otra vez la pierna y cerró la portezuela. Y le dijo a don Turi, que estaba a mi lado, Turi le dijo: ¿por qué no se baja nomás usted, queda acá en la guardia? Va a estar mejor, le dijo. Y se bajó y se quedó ahí. Nosotros fuimos al comando en jefe. El general Luis Díaz le siguió a pie. Finalmente, sin embargo, Alfredo Stroessner terminó resguardándose en el comando en jefe, edificio ubicado entre el batallón escolta y el Ministerio de Defensa. Aparentemente, este sitio era más seguro para él, para su familia y para los hombres que lo acompañaban: el ministro de Defensa General Germán Martínez, el general Fretes Dávalos y el general Ruiz Díaz, además del coronel Miers. Prácticamente era todo silencio en ese momento, porque para no delatar el lugar donde uno estaba, todo silencio. Estaba un tanque ahí abajo, ya en ese momento que primero estuvo un tanque de la escolta, pero después se retiró de ahí, y luego vino un tanque de la caballería. Entonces el general Lino Oviedo ya había sido. Poco después, hacia las 22 horas, ya se iniciaron los enfrentamientos. El cuartel central de policía, el batallón escolta presidencial y el Palacio de Gobierno eran los sitios donde leales y rebeldes medían sus fuerzas. A las 22:20 horas de la noche, Radio 1 de Marzo fue ocupada por las fuerzas rebeldes, al igual que los canales de televisión que interrumpieron sus transmisiones. A las 9:30 más o menos de la noche. 9:30 de la noche, donde todo era calentar los motores y nuevamente todos los detalles para que el acontecimiento sea perfecto. Seguíamos con las hurras. Luego partimos todos encolumnados, en fila, por ruta de Pachaco. Fue cuando el momento en que llegamos al puente Remanso, más o menos, hubo una cadena policial, una especie de barrera. Querían atajar la columna, el movimiento de los tanques. Esa parte yo lo presencié muy bien, porque era como mi tanque, el 711, era el tanque que encabezaba la columna. O sea que más bien de los 32 tanques que venían atrás mío, el mío era el cabecilla, digamos. Enfrente. Y donde vimos la barrera policial tratándonos de detener, que nosotros teníamos órdenes de no parar en ningún caso, en ningún momento.
sea que nuestras órdenes eran ir, salir de Cerrito, llegar al regimiento escolta y activar, disparar. Cuando uno viene y está en camino, muchas cosas se le pasa por la cabeza, o sea que uno no piensa en el futuro, sino que piensa en lo que, en el momento y lo que te pasó, pensás en tu familia, en todo eso. Pero una vez estando ahí, en plena actividad, uno se olvida de todo eso. Estás ahí, o sos vos o ellos. Yo, por comunicación directa con el señor Cuantaramada, recibí la orden de realizar disparo de ráfaga de 3 tiros por el barranco del palacio. Porque el señor comandante, antes de la salida del buque hacia la bahía, me indicó a que trate de no dañar el palacio, me dijo textualmente. Los buques no hicieron fuego sobre el cuartel general, hicieron sobre la cuartelería del Palacio de Gobierno. Y fueron fuegos muy bien dirigidos. Se hizo fuego con cañones de 40 milímetros, los dos fue 40-60. Y fueron al principio intimidatorios. Pero después, cuando se volvió muy resistente ahí en Palacio de Gobierno específicamente, el buque, al mando del capitán Gregorio Recalde, hizo fuego sobre esa parte del Palacio de Gobierno. Ahora, fuego nocturno es un fuego muy difícil de realizar. Y hicimos un 90% de blancos, pero hubo un 10% de dispersión. Inclusive hubo un tiro que evidentemente rebotó en el agua y se fue y se incrustó por un edificio que está detrás de la policía. Bueno, soy el capitán Candia y la noche del golpe me cupo comandar el patrullero Capitán Cabral como parte componente de un grupo de tarea que estuvo compuesto por el patrullero Itaipú al mando del capitán Recalde y el capitán Cabral a mi mando. Una vez recibida la misión, entramos en la bahía de Asunción para apoyar, con apoyo del fuego naval, a las tropas de tierra terrestres que estaban realizando el ataque a la policía y al Palacio de Gobierno. Sin lugar a duda, cada momento pasaba un momento de emoción y de la responsabilidad que recaía sobre mis hombros y el riesgo que yo estaba pasando justamente si es que el acontecimiento hubiese sido lo contrario. Nosotros felizmente no hemos sufrido ningún tipo de bajas, ya que nuestros medios permitían una seguridad total. Estamos embarcados, una gran parte, y los que actuaron a pie, como ser los grupos de combate, estaban resguardados a su vez por la coraza y el volumen de los tanques. Esa circunstancia que se presentaba en ver vidas inocentes que estaban en nuestros ojos, en nuestros brazos, porque yo he traído soldados heridos, otros muertos, para sacarles del lugar en que se encontraban y procurar recuperar vidas, justificaba plenamente entrar sin armas y hablar con ellos y decirles: señores, dejemos de matarnos injustamente por gente que no merecen pelear. Y decirles también que nosotros estábamos con una gran superioridad bélica. Cuentan algunos testigos presenciales que el general Stroessner hasta último momento estaba convencido de que el general Andrés Rodríguez aparecería para rescatarlo. No creyó cuando le dijeron que era el general Rodríguez. Y él dijo, no ha de ser él. Seguramente él estará preso en alguna parte. Dígale al general, que le diga a alguien al general Lino Oviedo, que le busque y que le diga, que le busque al general Rodríguez en cualquier parte donde esté, a cualquier precio que le defienda, al que le saque de donde esté. Alfredo Stroessner se negaba a entregarse, pensaba que todavía podían salvarlo, creía en la posibilidad de que fuerzas leales a su gobierno saldrían a defenderlo. Sin embargo, nadie se movía. Hoy día sabemos a través de las grabaciones realizadas que los Carlos empezaban a inquietarse por la testarudez del anciano dictador, lo que ocasionaba más bajas. Como una manera de intimarlo, hicieron sobrevolar los aviones Xavantes. Si alguna duda tuviese todavía
que la Fuerza Aérea estaba acompañándonos en aquel instante, que íbamos a hacer levantar el vuelo de los Avanti y que le íbamos a hacer 2 pasadas y que la tercera pasada ya iba a ser con cohete o con bomba. Al mismo tiempo, el combate recrudecía y en el centro de la ciudad arreciaban los enfrentamientos entre leales y rebeldes. A partir de la 1:25 de la madrugada se empezó a emitir la proclama del general Andrés Rodríguez cada 10 minutos. A las 2 de la mañana se sumó también Radio Cáritas dando difusión a dicha proclama. Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Esa madrugada, antes de lanzar mi proclama, yo pregunté quién sabía escribir a máquina. Y de repente aparece este señor Wilca. Me dice, soy yo, mi general, que puedo servirlo en ese sentido. Como que no teníamos luz porque hemos apagado totalmente. Estábamos trabajando prácticamente a oscuridad porque no había necesidad de luego. Entonces vinimos juntos ahí en la comandancia, donde estaba una máquina de escribir. Yo con una linterna le dicté y entonces el señor Wilca me hizo a máquina mi proclama que leí después de unas horas a través de Radio 1 de Marzo. Esa proclama que fue irradiada y todavía seguía, por ejemplo, el operativo de combate, ¿por qué fue anticipada, digamos? ¿Por qué todavía mientras se estaba combatiendo se apresuraron a lanzar la proclama? Bueno, yo lancé esa proclama porque confiaba plenamente en los camaradas comandantes de grandes unidades distantes de la capital, como Mariscal Estigarribia, Concepción, Villarrica, Misiones, San Juan Bautista, de manera que supiesen ellos qué es lo que estaba ocurriendo y para qué nosotros estábamos saliendo de nuestros cuarteles. Era obvio que las distintas comandancias, con sus respectivos comandantes, optaran por adherirse a un movimiento que a todas luces vislumbraba el término o el fin de la hegemonía dictatorial del régimen imperante. Ellos también estaban sintiendo las tensiones que nosotros sentíamos, ¿verdad?, de nuestros subalternos. Y no solamente, sinceramente hablando, hasta nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros parientes, los amigos de nuestros hijos, todo el mundo decía, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué hacen? Ustedes son parte de la dictadura, ¿no? Decían cosas insoportables dentro del ámbito familiar. Yo quiero que ustedes se pongan en su lugar, ¿verdad?, en nuestro lugar, perdón, de que sus hijos le estén diciendo que ustedes participan de esta dictadura. ¿Cómo puede ser eso? Que están sacrificando a gente inocente, expulsando del país, confinando a gente. Y eso ya era intolerable. Y así como sucedió con nosotros, estoy seguro que pasó con todos los colegas de la Fuerza Armada. A las 4 menos cuarto, las adhesiones de otros comandantes de varios puntos del país empezaron a llegar. Y aproximadamente a las 4 de la madrugada, Alfredo Stroessner presentó su rendición a través del general Ruiz Díaz. Tomó la capitulación el actual general Lino César Oviedo. El general Oviedo fue el que lo intimó, lo tomó y le invitó que subiera en su coche, en su automóvil, y lo condujo escoltado con un cascabel y urutú, uno adelante y otro atrás. Y claro, también me sorprendió mucho la de ver la imagen de en ese entonces presidente de la República, donde él bajó ya muy en un estado de vejez ya, digamos, porque me llamó la atención de que al bajar arrastre sus pies así, no sé, le notaba muy enfermo
a Stroessner en ese momento, muy viejo. A mí me habló el Lino Viedo. Me dijo, mire, chofer, me dice. Así, me conoce por mi nombre y todo. Así, mire, chofer, esto es una granada. No intente salir de la fila. Usted va a ir detrás de ese tanque y un tanque va a ir detrás nuestro. Porque si usted intenta salir, acá esta granada y morimos todos. Delante estaba ubicado el chofer Miranda, la señora Graciela, la señora Pachi, detrás general Stroessner hacia el lado de la ventanilla, en el medio con Stroessner, y yo a la derecha. Recibimos una orden o un llamado de que se necesitaban un cascabel y un urutú, o sea, 2 tanquetas, para escoltar a Stroessner hasta la caballería. Fue en ese momento que fuimos hasta el Estado Mayor, donde estaba en ese entonces general de ejército don Alfredo Stroessner, y fue cuando recibimos las órdenes de Lino Viedo, lo cual yo pude apreciar mucho, o sea que no sé, me hizo sentir muy grande, digamos, en el sentido del tono de voz, el tono de mando que hizo, que fue que él iba a ir dentro del auto con Stroessner, 2 señoras, o que no recuerdo su nombre, o no sé quiénes son, y también estaba su hijo y el chofer. Y donde Lino Viedo nos dijo que nosotros íbamos a ir atrás de ellos, que si ellos pasaban 40 kilómetros por hora, que le metíamos bala, con él y todo adentro. Yo subí en el auto, saqué 2 granadas, una en la mano izquierda, apoyando sobre el recostadero del auto, el asiento delantero, la otra mano con un dedo colgado en la parte donde está en la ventanilla, donde justamente también se pone un posadero de la mano colgante, y se prende la luz. Di la orden tajante y determinante al chofer Miranda que se mantenga a 10 metros de un tanque cascabel 90 milímetros que estaba girando la torre hacia el vehículo, y otro tanque detrás dirigiendo la puntería del cañón también hacia el auto. Le dije, usted si intenta escaparse, vuela la granada y también los cañonazos y volamos todo, pero yo voy a cumplir la orden. Cuando se rindió él, yo sentí una gran satisfacción porque sabía que desde ese momento no íbamos a tener ninguna baja con respecto al derramamiento de sangre ni cegar vidas inocentes. Este fue su puesto de comando, digamos, ¿eh? Sí, ¿Qué historia tiene esto? Sí, efectivamente, Masi. Yo cuando me siento sobre esta histórica sillita acá, me hace recordar aquella noche de la Candelaria y el día de nuestro santo patrono San Blas, del 2 y 3 de febrero. Yo desde aquí, de este mismo lugar, me enlazaba con todos mis comandados, con todos los Carlos, con todos los Víctor, que estaban actuando esa noche a partir de las 9:30 aproximadamente hasta al día siguiente del día 3 de febrero. Entonces, a través de estos pequeños medios de comunicación, nos hemos entrelazado entre todos los que habíamos asumido esa gran responsabilidad, y a través de este micrófono yo ¿Cómo hacía, por ejemplo? Por ejemplo, cuando le necesitaba a Carlos III, adelante. Carlos III, recopio 55, estoy atento, cambio. Muy bien, muchas gracias. Aquí Carlos le saluda. A las 7:30 de la mañana, Rodríguez dio a conocer su mensaje al pueblo paraguayo a través de la cadena de emisoras, donde decía: el general Stroessner se ha rendido, encontrándose en perfecto estado de salud, privado de su libertad, gozando de todos los derechos humanos, en una residencia dentro del primer cuerpo de ejército. La sangre de cuasi niños que habían ido para cumplir con su servicio militar obligatorio había sido el alto costo a casi 35 años de gobierno autocrático de Alfredo Stroessner. ¿Cuántos soldaditos murieron realmente? En total de muertos nosotros tuvimos en aquella edición 37 personas, entre ellos el capitán, Ramos Alfaro, que después le hemos dado el ascenso póstumo. Él fue una de las personas de mayor jerarquía que hemos perdido en aquella acción.
Muy pocos daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Alfredo Stroessner estaba detenido. Sus principales colaboradores que habían atentado contra el derecho estaban siendo perseguidos y la gente bailaba y aplaudía en las calles. Risas, tambores, banderas y un eterno impulso reprimido durante casi 35 años. Una prisión odiosa, represiva y brutal. Al 2 y 3 de febrero que comenzamos a gozar la libertad, para mí ese es el cambio tremendo que se produjo en Paraguay. Y creo que esa libertad es lo que más podemos apreciar. Yo tengo la firme convicción de que sin libertad nada se puede construir. El festejo era total. Asombrados ciudadanos invadían las calles de Asunción y un repentino sentimiento de hermandad terminaba aplaudiendo las gestiones de cuanto militar se cruzaba frente a los ojos de civiles. Una profusa información invadió el país de la mano de periódicos y radios. Las agencias internacionales no tardaron en hacerse presente. Paraguay, después de más de 3 décadas, volvía a ser noticia. Los cables noticiosos daban cuenta del golpe, subrayando el hecho de que, paradójicamente, era el consuegro de Alfredo Stroessner quien había decidido acabar con tantos años de tiranía. Ciertamente que hubo un gran cambio que se concreta en la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, de manifestación. Eso ha sido una gran cosa. Y eso ha facilitado también para poder apreciar el pasado, porque entonces salió a flote un montón de cosas que el silencio había cubierto. Al mediodía del 3 de febrero del 89, en medio del calor de la gente, la marcha fue engendrada espontáneamente. Risas, tambores, gritos 1000 veces reprimidos, ancianos y jóvenes. Toda la población estaba de fiesta. Las excursiones surgían en cada esquina para ir a mirar las huellas dejadas por los bazucazos o por las metrallas. Todos tocaban los agujeros, miraban, evaluaban. Cientos de mini manifestaciones y banderas surgían, nadie sabía de dónde. Y pequeños milagros se iban dando en medio de todo. Por la mañana, después de llegar la luz del día, la salida del sol, inmediatamente yo sentí gran satisfacción porque sabía que era un pueblo que realmente no conocía, no teníamos tradición democrática, pero yo confiado en la cultura cívica de las personas y sabía perfectamente bien que al despertarse en un Estado de Derecho que ellos tanto anhelaban, que iban a ser respetuosos. En aquella oportunidad, después de la victoria de las tropas encaminadas en búsqueda de la democracia, entonces no hubo ninguna medida restrictiva de ninguna naturaleza, mucho menos, por ejemplo, haber declarado estado de sitio. En el campo militar no hubo reacciones negativas. Por el contrario, yo digo que aquellos camaradas nuestros que inclusive estuvieron en combate frente a nosotros, estaban viviendo una situación muy especial, ¿verdad? Ellos tenían que cumplir órdenes en ese momento y no tenían alternativa. Y cuando se dio el golpe, ellos mismos se manifestaron, reconocieron de que había abusos en el régimen anterior y conscientemente se adaptaron a la nueva situación. Para las 8 de la mañana yo había ordenado a todas las tropas, ya sea blindada, mecanizada, y infantería a pie, todas esas cosas, a regresar en sus respectivos cuarteles. Tal así que a las 9 de la mañana, en aquel día, la gente salieron a la calle a bailar, a gritar, a cantar,
ustedes recordarán de eso y el pueblo mismo, pero como le digo, sin ninguna necesidad de tomar ninguna medida restrictiva ni medida de excepción. He tenido el honor y la satisfacción de poder haber contribuido con mi presencia en ser partícipe de una gesta que pasará a la historia. Esa tarde, a las 5 en punto, Andrés Rodríguez, en medio de una fervorosa multitud que lo aplaudía por su gestión, juraba como presidente provisional de la República en el Palacio de López, al igual que los nuevos ministros, 7 civiles y 2 militares. Un largo domingo fue aquel 5 de febrero, fecha marcada para la salida del país de Alfredo Stroessner. Finalmente Brasil había decidido hospedarlo y fue un vuelo de líneas aéreas paraguayas el que lo llevó fuera del país a Alfredo Stroessner. Acompañado de su hija Graciela, su hijo Gustavo y su nuera Pachi Heikel, además de una comitiva compuesta por algunos de sus guardaespaldas, y el hasta ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, Rodney Elpidio Acevedo, Alfredo Stroessner subió peldaño a peldaño la escalera de líneas aéreas paraguayas y partió del país, a sufrir probablemente un sentimiento que miles de exiliados por su política habían padecido antes. Para que el pueblo paraguayo no olvide de tan tempranamente, ¿verdad?, la acción de parte de su pueblo mismo, y que sintamos hasta hoy día, hasta estos momentos, la pérdida de preciosas vidas juveniles. Lo que todos deseamos, lo que el pueblo es vivir en paz y comenzar a caminar hacia el desarrollo que todos necesitamos, todo este campo, tantos campesinos que están viviendo casi en la miseria, y no puede ser esto. Y entonces todos queremos que venga una era de paz, de seguridad, y para que haya paz y seguridad tiene que haber verdad y justicia.